Podemos esquematizar también por medio de triángulos. En este caso vamos a utilizar triángulos para representar una figura femenina. Y se pueden utilizar una mezcla de figuras. Podemos empezar con triángulos y luego seguimos con óvalos, por ejemplo, para la caja torácica, para la cadera, para las piernas. Para los senos o para los hombros. No hay una forma única de esquematizar. Se pueden mezclar los trazos, se pueden mezclar las figuras. Lo importante es tener una visión general del cuerpo, de qué posición va a tener y de sus proporciones. Ya que tenemos los primeros trazos, empezamos a marcar, a hacer correcciones. Y podemos marcar un poco más la línea. Se puede utilizar una goma para limpiar el exceso de trazos, el exceso de grafito. Aunque en muchas ocasiones las líneas se van a convertir en sombras y no es necesario borrarlas. Nuevamente, cada parte de la figura va a ser un volumen o esférico o cilíndrico. Y entonces las sombras deben degradarse, es decir, debe pasar de la luz a la sombra gradualmente. Habrán sombras muy claras, para lo que podemos utilizar un lápiz duro, graduado en H, aunque también se puede hacer todo con un solo lápiz, nada más aplicando distintas presiones para obtener distintos tonos. Aún en etapas avanzadas del dibujo se pueden hacer correcciones en cuanto a la proporción y en cuanto al volumen. La sombra en áreas extensas como las piernas podemos hacerla con un trazo más amplio, siempre tratando de seguir la forma del contorno. Y dependiendo de la fuente lumínica podemos dejar una contraluz, es decir, una zona ligeramente más clara entre la zona sombreada y el contorno. O podemos llegar con la sombra hasta el borde
Esto también dependerá mucho de si le vamos a poner un fondo a la figura. Hay que recordar que los contrastes van a ser siempre de claro sobre oscuro o de oscuro sobre claro. Ya solo al final eliminamos con la goma los excesos y los trazos que no vamos a utilizar. La esquematización también nos sirve para identificar el movimiento. Podemos determinar qué posición va a tener la figura desde el inicio, desde los primeros trazos. Sobre todo si la figura está en movimiento. El tener muchas líneas nos permite elegir de entre todos estos trazos cuál es el que consideramos más apropiado, y sobre eso podemos ir corrigiendo y definiendo bien los contornos. Se pueden marcar las líneas desde un inicio, pero es recomendable hacerlos solos si estamos seguros de que ya no van a haber correcciones. De lo contrario, deberemos seguir con trazos sutiles que sean fáciles de borrar. De todas estas líneas iniciales podemos elegir alguna de ellas, o puede ser que ninguna nos sirva, sino quedarán como referencia y haremos otro trazo que sí será el definitivo. Y después de esto procedemos a sombrear. Nuevamente es importante identificar dónde queda la fuente lumínica para que todas las sombras sean congruentes.
Y así tenemos distintos ejemplos de esquematización.